Hay decisiones que crees que estás tomando hoy, pero no nacen en el presente, no es falta de capacidad. Nacen en una parte de ti que nunca se movió de donde aprendió a sobrevivir. El nudo del pasado. Tu vida avanza, pero hay algo en ti que no se mueve. Cumples, decides, progresas, y aún así, siempre hay un punto donde te detienes. Como si algo en ti te saboteara, sin que lo veas, sin que sepas cómo. No es falta de capacidad, es algo más difícil de ver. No todas las decisiones que tomas las estás tomando desde el presente. Y lo más peligroso de todo es que no se siente como pasado, se siente como tú, como tu forma de pensar, tu forma de decidir, tu forma de reaccionar. Por eso no lo cuestionas, solo lo repites. Sofía tampoco lo veía. Su vida estaba en orden. Tenía estabilidad, responsabilidades claras, una vida que desde afuera funcionaba. Pero había algo que no lograba entender. Cada vez que estaba a punto de dar un paso importante, algo cambiaba. No afuera, adentro. Dudaba, se detenía, posponía decisiones que sabía que eran correctas y siempre encontraba una razón lógica. No es el momento, necesito pensarlo mejor. Luego lo hago con más claridad. Todo tenía sentido, hasta que empezó a notar algo distinto. No era una decisión aislada, era un patrón. Siempre avanzaba hasta cierto punto, y ahí algo la regresaba, no al pasado que recordaba, al pasado que seguía operando dentro de ella. Y ahí es donde empieza todo, no en lo que ocurrió, sino en lo que quedó activo. Capítulo 1. Origen. Lo que no se procesa no desaparece, se queda en ti. Sofía no podría señalar el momento exacto en el que empezó, pero sí reconoce algo con claridad. Aprendió a verse segura para los demás, mientras por dentro dudaba de sí misma. No hay un recuerdo preciso, no hay una escena que lo explique todo. Si alguien le preguntara, diría que su vida fue normal, y en muchos sentidos lo fue, pero hay aprendizajes que no se registran como recuerdos, se registran como formas de estar. Creció en un entorno donde equivocarse tenía peso. No siempre era evidente, no siempre venía acompañado de castigos claros, pero se sentía, en los silencios, en las miradas, en esa sensación de que un error permanecía más de lo necesario, y poco a poco, también en su interior. Sin darse cuenta, empezó a adaptarse, a observar antes de hablar, a pensar antes de actuar, a reducir cualquier margen de error, no porque alguien se lo explicara así, sino porque su sistema entendió algo. Equivocarse no era seguro, podía traer rechazo, podía cambiar cómo era vista, podía hacerla sentirse menos. Y esa comprensión no se quedó como una idea, se convirtió en una forma de operar. Con el tiempo, esa forma de funcionar le dio resultados. Sofía se volvió responsable, precisa, confiable. Desde afuera todo parecía correcto. Pero hay algo que no se ve en ese tipo de desarrollo. Cuando una persona aprende a evitar el error como si fuera peligro, no solo mejora su comportamiento, empieza a reorganizar su forma de decidir. Lo que antes era una opción, empieza a sentirse como una amenaza. Y eso no ocurre a nivel consciente. Sofía nunca pensó, equivocarme es peligroso, pero su sistema lo aprendió y lo guardó, no como un recuerdo que se revisa, como una respuesta que se activa. Y ahí es donde todo cambia. Porque el pasado no necesita estar presente en tu memoria para seguir influyendo en tu vida. Solo necesita haber sido lo suficientemente significativo para quedarse en la forma en que reaccionas. Y ahí es donde empieza el nudo, no en lo que ocurrió, sino en lo que se quedó activo dentro de ti. Capítulo 2. Programación. Lo aprendido no desaparece, se anticipa. Sofía estaba sentada frente a la pantalla. El correo ya estaba escrito, solo tenía que enviarlo. Era una oportunidad concreta, un paso lógico, nada fuera de lo que ya sabía hacer. Pero no lo envió, no porque no supiera qué decir, no porque faltara información, pero algo en ella ya había decidido. Sintió una tensión leve en el cuerpo, una incomodidad difícil de nombrar. No era miedo claro, no era duda consciente, era más rápido que eso. Cerró el correo, luego lo revisó. Minutos después, su mente empezó a ordenarlo todo. No es el momento, podría estar mejor planteado. Tal vez después tenga más claridad. Todo parecía razonable, pero la decisión ya estaba tomada antes de esas razones. Eso es lo que Sofía no veía. No estaba decidiendo desde cero.
estaba respondiendo desde algo que ya estaba activo. Porque hay respuestas que no nacen en el pensamiento, nacen antes. Se activan como una señal interna automática, una inclinación, un ajuste invisible que define el camino antes de que lo notes. Después, la mente llega a justificar, a organizar, a darle sentido a algo que ya ocurrió. Por eso muchas veces no eliges lo que quieres, eliges lo que tu sistema considera seguro, aunque eso signifique quedarte dentro del mismo límite, porque lo aprendido no se queda esperando a ser recordado, se adelanta, reconoce patrones, anticipa escenarios, reduce el margen de acción. No responde a lo que está pasando, responde a lo que se parece a lo que ya viviste, y lo que se parece activa lo conocido, aunque ya no sea necesario. Ahí está el punto ciego. No estás reaccionando al presente, estás reaccionando a una interpretación que ocurre antes de que puedas intervenir. Y esa interpretación tiene una ventaja silenciosa, se siente correcta, no se cuestiona, se ejecuta. Y así, sin darte cuenta, empiezas a tomar decisiones que no nacen de lo que tienes enfrente, sino de lo que ya quedó configurado dentro de ti. Eso es la programación, no algo que eliges conscientemente, algo que ejecutas. Y mientras eso siga ocurriendo, tu vida no se va a mover según lo que es posible, se va a mover según lo que tu sistema permite. Y con el tiempo, eso deja de sentirse como una respuesta, empieza a sentirse como tú. Capítulo 3. Identidad. Dejas de ver el patrón y empiezas a creer que eres tú. Sofía empezó a decirlo sin darse cuenta. Yo soy así. Prefiero ir con cuidado. Siempre. No me gusta arriesgar innecesariamente. No lo decía con duda. Lo decía con certeza. Y ahí cambió algo importante. Porque dejó de ver lo que le pasaba como algo que podía observar y empezó a verlo como parte de quién era. Ya no era algo que hacía, era algo que era. Y cuando algo cruza ese límite, deja de cuestionarse, no lo analizas, no lo revisas, no lo pones en duda, lo defiendes. Porque cuestionarlo ya no se siente como cambiar un comportamiento, se siente como cuestionarte a ti. Ese es el punto donde el nudo del pasado se vuelve más sólido, porque ya no opera solo en la reacción, opera en la identidad, y la identidad no busca cambiar, busca mantenerse coherente. Por eso, incluso cuando la vida te presenta algo distinto, algo dentro de ti lo traduce a lo mismo, no porque no quieras avanzar, sino porque necesitas seguir siendo quien crees que eres. Incluso si te limita, y esa necesidad es más fuerte de lo que parece, más de lo que quieres admitir. Ahí es donde muchas personas se confunden. Intentan cambiar decisiones sin darse cuenta de que las decisiones están sostenidas por una identidad que no ha sido cuestionada. Y mientras esa identidad siga intacta, el cambio no se sostiene porque no tiene dónde sostenerse. Porque no estás eligiendo desde lo que es posible. Estás eligiendo desde lo que encaja con tu propia narrativa. Por eso el nudo del pasado no se rompe solo entendiendo lo que pasó. Se empieza a aflojar cuando puedes ver algo distinto. No eres únicamente lo que aprendiste a ser, eres también quien puede observarlo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente el punto desde donde decides, porque en el momento en que dejas de reaccionar como si eso fueras tú, aparece un espacio. Y en ese espacio, por primera vez, puedes elegir, no desde lo automático, sino desde lo que hoy realmente quieres construir. Capítulo 4. Distorsión. El pasado no solo influye, interpreta la realidad por ti. Sofía recibió la propuesta sin esperarla. Era clara, más visibilidad, más responsabilidad, más crecimiento. No había ambigüedad. Desde afuera era exactamente el tipo de oportunidad que durante años había querido. Pero algo en ella se tensó de inmediato. No lo dijo en voz alta, no lo pensó de forma directa, pero su cuerpo ya había reaccionado. Sintió una incomodidad inmediata, sutil, difícil de explicar, lo suficiente como para no ignorarla, y en ese momento, sin darse cuenta, algo ya se había activado. No una decisión, una interpretación. Minutos después, su mente empezó a ordenar lo que sentía. Es demasiado. No estoy completamente lista. Podría salir mal. Todo parecía lógico, pero lo que estaba ocurriendo no era un análisis, era una traducción automática. Porque hay algo que pocas personas ven con claridad.
no experimentas la realidad tal como es, la interpretas. Y esa interpretación no empieza en el presente, empieza en lo que tu sistema ya aprendió a reconocer. Por eso, lo que tienes enfrente no siempre se siente como lo que es. Se siente como lo que reconoce. Y lo que se parece activa lo conocido, aunque no sea igual, aunque ya no sea verdad, aunque ya no sea necesario. Sofía no estaba reaccionando a la oportunidad, estaba reaccionando a lo que esa oportunidad representaba dentro de ella. Y eso lo cambia todo, porque en ese momento su vida no estaba siendo definida por la realidad, sino por la forma en que la estaba viendo. Ese es el punto donde el nudo del pasado se vuelve más difícil de romper, porque ya no está en lo que haces, está en lo que percibes como real, y cuando algo se siente real, no lo cuestionas, lo sigues. Por eso no te detienes porque no puedas avanzar, te detienes porque lo que ves no se siente seguro, aunque lo sea, y ahí aparece lo más incómodo de todo. No es que te falten oportunidades, es que no puedes verlas sin ese filtro, no es que la vida no avance, es que tu percepción la reduce, la filtra, la ajusta, la encierra dentro de lo que ya conoces. Y mientras eso siga ocurriendo, no importa cuánto cambie tu realidad, siempre la vas a interpretar desde el mismo lugar. Y con el tiempo, esa forma de ver deja de parecer un filtro, empieza a sentirse como la verdad. Y cuando algo se siente como la verdad, deja de cuestionarse. Y lo que no se cuestiona, termina definiendo tu vida. Capítulo 5. Repetición. Lo no consciente no se elige, se repite. La primera vez, Sofía no lo cuestionó. Parecía una decisión completamente razonable. No era el momento, necesitaba pensarlo mejor. Había detalles que aún no estaban claros, y siguió adelante con su vida. Semanas después apareció otra oportunidad, distinta en forma, similar en fondo. Esta vez dudó un poco más. Se dijo que no quería apresurarse, que prefería hacerlo bien, y volvió a dejarla pasar. Nunca sintió que estuviera repitiendo nada. Cada situación tenía su propia lógica. Meses después, otra propuesta, otro contexto, otra posibilidad de avanzar. Se acercó, lo consideró, incluso imaginó cómo sería dar ese paso, pero algo cambió justo antes, no lo suficiente como para detenerla por completo, solo lo suficiente como para posponer, y lo pospuso. Fue ahí cuando algo empezó a volverse evidente. No era una decisión, era un límite que estaba operando sin que lo viera. No era que algo fallaba en cada oportunidad, era que ninguna lograba atravesar ese mismo punto. No era lo que ocurría, era cómo terminaba, siempre igual, avanzaba, se acercaba. Y justo antes de cruzar cierto punto, algo se ajustaba, no desde afuera, desde adentro. No era evidente, no era dramático, por eso pasaba desapercibido, pero era consistente. Por eso la repetición es tan difícil de ver. No se presenta como un patrón, se presenta como decisiones independientes, cada una con sentido, cada una con una razón distinta. Pero el resultado no cambia, y con el tiempo eso deja de parecer coincidencia. Empieza a formar una estructura invisible, un rango, un punto hasta donde puedes avanzar y del que siempre regresas. No porque no puedas ir más allá, sino porque hay algo que todavía te mantiene dentro, y mientras eso no se vea completo, la historia no cambia. Solo cambia la forma, el resultado no. Capítulo 6. Presencia. Solo puedes cambiar lo que logras ver en tiempo real. Sofía estaba otra vez frente a una decisión. No era idéntica a las anteriores, pero se sentía familiar. La misma incomodidad, la misma tensión sutil, la misma inclinación a detenerse. Durante un momento, todo siguió igual, hasta que algo cambió, no afuera, adentro. Por primera vez no reaccionó de inmediato. Se detuvo y notó algo que antes pasaba desapercibido. Esto ya lo he sentido antes, no como una idea, como una observación directa. Y en ese instante apareció algo nuevo, un pequeño espacio entre lo que sentía y lo que normalmente hacía después. Ese espacio fue breve, casi imperceptible, pero suficiente, porque ahí ocurre algo que no pasa en automático. La posibilidad de elegir. La mayoría de las personas intenta cambiar sus decisiones, pero las decisiones vienen después. Lo primero que cambia es la forma en que ves lo que está ocurriendo en ti, porque cuando puedes notar una reacción en el momento en que aparece, deja de ser invisible, y lo que deja de ser invisible, deja de tener el mismo control,
Eso no elimina la sensación. La incomodidad sigue ahí. La tensión no desaparece, pero ya no ocurre lo mismo, porque ahora no estás completamente dentro de ella. También la estás observando, y esa diferencia es fundamental. Porque mientras reaccionas desde la sensación, el patrón del pasado se repite, pero cuando puedes verla sin moverte inmediatamente con ella, algo se interrumpe ahí, no el pasado. La forma en que sigue operando, ese es el inicio real del cambio. No ocurre cuando entiendes, ocurre cuando ves, en tiempo real, sin justificar, sin escapar, sin reaccionar de inmediato, solo viendo con suficiente claridad lo que antes ocurría en automático. Porque en ese momento aparece algo que antes no estaba disponible, un margen, y dentro de ese margen, una posibilidad distinta, no perfecta, no cómoda, pero nueva. Y con el tiempo, ese pequeño espacio empieza a crecer, no porque lo fuerces, sino porque empiezas a habitarlo con más frecuencia. Y ahí es donde el nudo del pasado empieza a aflojarse. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no dirige cada movimiento. Y por primera vez, lo que haces no viene solo de lo que aprendiste, empieza a venir también de lo que eliges ahora. Y cuando algo deja de ser invisible, pierde parte de su control. Capítulo 7. Liberación. El pasado se suelta cuando deja de dirigir tus decisiones. Sofía no dejó de sentir incomodidad, no desapareció la duda, no se volvió completamente segura, pero algo cambió. Dejó de reaccionar de la misma manera. La sensación aparecía y la reconocía, y por primera vez no la seguía en automático. No siempre, pero lo suficiente para que algo empezara a moverse. No en lo que había vivido, en cómo respondía a eso. Y esa diferencia, aunque parecía pequeña, cambió la dirección de sus decisiones. Porque el pasado no se queda solo en lo que recuerdas, se mantiene en la forma en que reaccionas. Y cuando esa reacción cambia, la influencia también cambia. Sofía no necesitó borrar su historia, necesitó dejar de actuar como si aún estuviera dentro de esa historia. Eso es lo que empieza a desatar el nudo, no eliminar lo que pasó, sino interrumpir la forma en que sigue operando. Porque el nudo no se sostiene solo por el pasado, se sostiene por la repetición. Y cuando la repetición se interrumpe, aunque sea en decisiones pequeñas, algo empieza a aflojarse. No de forma inmediata, pero sí de forma real. Porque cada vez que eliges distinto, dejas de reforzar lo anterior y empiezas a construir algo nuevo, no desde la ausencia de miedo, sino desde la conciencia presente. Ese es el punto donde la vida deja de moverse solo dentro de lo conocido y empieza a abrirse a lo posible. No porque todo cambia afuera, sino porque ya no todo se interpreta desde el mismo lugar. Y con el tiempo, lo que antes se sentía inevitable deja de tener el mismo peso. No desaparece por completo, pero ya no define cada decisión. Y ahí es donde ocurre la verdadera liberación, no cuando el pasado deja de existir, sino cuando deja de decidir por ti. Tal vez el problema no es tu pasado, es que todavía está tomando decisiones por ti, porque mientras eso ocurra, puedes avanzar, pero dentro de un límite invisible, hasta que algo cambia de verdad, no tu historia, tu forma de responder a ella. Y cuando eso pasa, no solo cambia tu futuro, cambia quien está viviendo tu vida, porque el pasado no se desata cuando lo entiendes, se desata cuando dejas de actuar como si aún estuvieras dentro de él.